Pues Sergio Rodia nos va a dar una presentación hoy titulada Bernard de Mandeville y la economía psíquica del capitalismo. Sergio es doctor en filosofía por la UNAM y tiene además una maestría en psicoanálisis y teoría crítica. Asimismo es profesor en el departamento de ética, como decía, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es autor del libro La apatía hiperactiva, la economía psíquica del neoliberalismo, así como infinidad de artículos sobre las pasiones, el deseo, el goce, como por ejemplo El paso no más allá del principio del placer, el goce. Sus líneas de investigación son las relaciones entre psicoanálisis y filosofía, los fundamentos éticos y políticos de la economía política, las estrategias discursivas del poder, las producciones simbólicas de la subjetividad y la ontología política y sus relaciones con la antropología, entre otros intereses, ¿no? Es además miembro del seminario permanente Filosofía y Psicoanálisis como fronteras críticas de lo político, que se realiza también en la UNAM. Y bueno, sin robar más tiempo, Sergio, es todo tuyo. Gracias, Manuel, y les agradezco que se hayan conectado. Les voy a plantear el día de hoy una línea de interpretación y de investigación que nos acercará a eso que Freud llamará posteriormente la economía psíquica. Entonces, esto forma parte de una investigación que yo he estado haciendo sobre los fundamentos dentro de la historia del liberalismo económico, los fundamentos de la economía psíquica. Entonces, he querido comenzar desde el principio, desde Bernard de Mandeville, que es uno de los autores fundamentales poco trabajados en la filosofía de nuestro idioma. De hecho, La fábula de las abejas fue traducida, el libro del que voy a hablar el día de hoy, fue traducida en los años 70. Tenemos una edición de José Ferrater Mora y nada más. No fue reeditado nunca más el libro y ninguno de sus otros textos jamás han sido traducidos al español. Entonces, bueno, les voy a proponer una lectura específica del texto de Mandeville que nos permita conducirnos hacia el concepto de economía psíquica freudiana. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿sí se cambió la diapositiva? Vale, perfecto. Voy a comenzar con algunos datos biográficos porque les digo que Mandeville es una de las personalidades, me parece yo, más fascinantes en el ámbito de la filosofía del siglo XVIII, pero es poco conocido. Nace en Rotterdam en 1670, hijo de un prominente médico. Tanto su padre como su abuelo y su bisabuelo también fueron médicos famosos y practicó la medicina como especialista en nervios y enfermedades del estómago. Esto va a estar cargado de significado más adelante cuando veamos cómo es que él propone una nueva interpretación de la sociedad. A su área específica de trabajo le llamaba, decía que atendía pasiones hipocondríacas e histéricas y por momentos exclusivamente les llama pasiones. Algunas de sus obras son La fábula de las abejas de 1714, que será la obra a la que dedicaremos la sesión de hoy, los Free Thoughts on Religion, y el tratado sobre las pasiones histéricas e hipocondríacas, que también voy a hacer alusión a él el día de hoy. Y solo quiero destacar aquí que en las obras de Mandeville, que fueron bastante populares en su época, cayeron después en el olvido, pero sus obras tuvieron diferentes ediciones a lo largo de su vida y en la última edición hizo un cambio que para mí resulta particularmente significativo en el título de su investigación, porque su tratado dejó de preguntarse por las pasiones histéricas y comenzó a centrarse en las enfermedades histéricas. Y para él esa equivalencia entre pasiones y enfermedades, entre vicios y virtudes, va a estar cargada de significado. ¿Vale? Bueno, La fábula de las abejas es este texto que es la obra central de Mandeville. Es una obra que le llevó 24 años reelaborar, pero esos 24 años estuvieron impregnados de una grandísima polémica dentro de Inglaterra. Mandeville, a pesar de que nació en Rotterdam, muy pronto emigró a Inglaterra y para familiarizarse con la lengua comenzó traduciendo fábulas de La Fontaine. Entonces, esto va a impregnar también parte de su pensamiento porque Mandeville quería vivía la filosofía de una manera que quería tener una injerencia directa en los debates de su época. Sabemos que particularmente el siglo XVII y XVIII fueron de una gran exploración intelectual y comercial
para los Países Bajos, y Mandeville, a pesar de haberse mudado a Inglaterra, sigue dentro de este influjo, del influjo de las grandes redes comerciales que comienzan a desplegarse en el mundo occidental. Entonces aquí tengo un extracto de la presentación que hace José Ferrater Mora de la obra de Mandeville, donde nos señala de algunos de los vaivenes que se encuentran en la publicación de la fábula de las abejas. El primer título, al principio, la fábula de las abejas, fue publicado solamente como un poema largo, satírico, porque es un escritor eminentemente satírico que hace uso de la fábula. Sabe muy bien Mandeville, y eso me parece que dice mucho de su sensibilidad política y filosófica. Sabía que una forma idónea para transmitir una potente crítica política era la fábula. Es un medio muy importante dentro de la filosofía política. Entonces Mandeville primero presentó este poema largo titulado El panal rumoroso, o La redención de los bribones, que provocó tal escándalo en su momento que se hacían, digamos, bromas con respecto al nombre de Mandeville. Decían que era el Man Devil y que era una persona que, como estaba rompiendo con determinados estereotipos morales específicos de la época, fueron reprobadas muchas de sus tesis. Esto obligó a Mandeville a lo largo de los siguientes años a reformular el poema y a tener que añadirle ensayos para justificar sus posturas filosóficas. Ahora diré por qué causó tanta controversia el ensayo, pero a esta primera formulación le añadió más adelante algunos ensayos bajo la forma de observaciones y una investigación sobre los orígenes de la moral, que no era otra cosa sino la justificación filosófica o el desarrollo en tesis filosóficas de lo que había explicado en su fábula. Lo que nos propone Mandeville en la fábula de las abejas lo puede resumir parte del primer título que le da. Mandeville pretendía promover la redención de lo que él llamaba la redención de los bribones. Entonces se imagina en un momento en el que hay una disputa intelectual en Inglaterra y en los Países Bajos, una disputa religiosa y la posibilidad de encontrar un terreno al margen de las disputas religiosas en el cual los individuos puedan interactuar. Poco a poco comienza a promoverse la idea de que el comercio y el espacio de la economía puede ser ese espacio neutro, no ideologizado y no impregnado de compromisos teológicos que les permitiría interactuar a diferentes sociedades. Entonces Mandeville propone en esta fábula de las abejas, nos introduce en un mundo en donde dice existe una sociedad de abejas perfectamente organizada que se replica punto por punto a todas las sociedades humanas. Es decir, en estas abejas había médicos, profesores, taberneros, tiendistas, todos los oficios, y hace mucho hincapié en esto, todos los oficios presentes en una sociedad cualquiera se encuentran dentro de esta sociedad de abejas. Sin embargo, esta sociedad tiene una característica específica: vive en la opulencia y la abundancia. Es una sociedad muy próspera, que es lo que le intentaba señalar Mandeville. Ahora bien, que Mandeville proponga la fábula o proponga como metáfora de la riqueza a un grupo de abejas podría ser fácilmente justificable a partir de su laboriosidad. Pero Mandeville sostiene, y esta va a ser la tesis incómoda en la fábula de las abejas, que su riqueza no consiste ni en su trabajo, ni en su frugalidad, ni en su capacidad de organizarse, sino en sus vicios. Ahí estriba la riqueza del panal, dice Mandeville. En este panal rumoroso, dense cuenta de la fuerza que tiene la metáfora de un panal rumoroso, la fuerza que tendrá sobre todo posteriormente dentro de las sociedades de masa del neoliberalismo, del liberalismo tardío y el neoliberalismo, un panal rumoroso en donde cada individuo le da rienda suelta a sus propias, y esta es la palabra en la que quiero comenzar a insistir, a sus propias pasiones, dice Mandeville. Pero la descripción que en el poema no lleva a cabo, sino más adelante en las observaciones, nos aclara cómo entiende o cómo percibe darle rienda suelta a las pasiones, o este proyecto social de liberar las pasiones
como la base de la riqueza y de la rentabilidad y la ganancia. Mandeville se imagina, por ejemplo, que los abogados, y dice, bueno, por eso les digo que es un escritor eminentemente satírico, dice, los abogados, por supuesto que roban a sus clientes, los cerrajeros roban a sus clientes y todo el mundo trata de sacar beneficio del otro. Entonces, gracias a que cada quien intenta beneficiarse, hay una libre competencia, este es un argumento típicamente liberal, hay una libre competencia entre unos y otros y eso redunda al final en la riqueza de todos. Entonces, la tesis que después desarrollará y dará un sostén filosófico mucho más sólido o menos controversial, será Adam Smith quien la desarrolle más adelante, tratando de hacer una sincronía entre los vicios, eso que Mandeville llama los vicios privados, nuestras pasiones, en el caso de la fábula de las abejas, cualquier tipo de pasión, y el bien común o la riqueza en común, que para Mandeville el bien común será equivalente a la riqueza y la prosperidad, exclusivamente. Entonces, esa es la primera afirmación contundente que hace en la fábula de las abejas, que la base de la riqueza es que cada quien le dé rienda suelta a sus vicios. Ahora bien, el problema es que este panal rumoroso y próspero, los miembros viven quejándose de que tiene que convivir en su sociedad el vicio con la riqueza. Y todo el tiempo, incluso, dice Mandeville, y esto está cargado de una ironía sorprendente, incluso los tramposos e hipócritas se quejan de que los demás individuos de la sociedad no respetan las leyes y cada quien, digamos, le da libre curso a sus propias pasiones. Entonces Júpiter, dentro de la fábula, harto de las quejas de los miembros del panal, decide extirpar los vicios de la colmena. Súbitamente, y esta es la segunda parte de la fábula de las abejas, súbitamente cuando desaparecen los vicios, desaparece la riqueza del panal, y la descripción que hace Mandeville es muy poderosa. Dice, es como si de repente el cuerpo perdiera sus huesos, un cuerpo perdiera sus huesos y se colapsara. Entonces, dice Mandeville al final de la fábula, y bueno, les voy a leer, dice, pero, inmediatamente después de que Júpiter ha extraído los vicios de este panal rumoroso, la moraleja es, oh dioses, qué consternación, cuán grande y súbito ha sido el cambio. A medida que el orgullo y el lujo desmedraban, también iban abandonando los mares poco a poco. Todo arte y oficio yacían olvidados. La saciedad, esto lo subrayo yo, la saciedad, ruina de la industria, les hacía admirar la alacena casera y no buscar nada más, ni desearlo. Y la moraleja final para Mandeville es que la fábula se resume en la siguiente fórmula, que los vicios privados hacen la riqueza pública. Así termina de alguna manera este primer poema, en donde Mandeville, en los epistolarios, todo el tiempo podemos nosotros rastrear algunos de los temas controversiales que están ahí. Él, por ejemplo, en uno de sus intercambios epistolares, decía que España estaría irremediablemente condenada a la miseria posterior, porque en comparación con la próspera Inglaterra, la moralidad religiosa iba a significar un freno brutal para el desarrollo de la economía española. Por ejemplo, en una de sus cartas lo comparte con uno de sus miembros. Recuerden, es 1700, principios de 1700, y son los grandes proyectos imperialistas que están tratando de cooptar las redes comerciales a nivel mundial. Entonces, esta tesis cayó como una bomba en un momento en el que en Inglaterra la discusión era de un talante eminentemente hobbesiano. Hobbes había insistido a lo largo del siglo anterior en que la sociabilidad requería forzosamente que los individuos fueran contenidos o mesurados por un poder absoluto. Decía Hobbes, y esta era una tesis filosófica moral clásica del pensamiento inglés de la época, que si cada individuo diera rienda suelta a sus pasiones, la vida social sería imposible, la sociabilidad sería imposible. Entonces el argumento de Mandeville apostaba justo por lo opuesto. Decía, es que la base de la riqueza y la prosperidad no es el trabajo, no es la frugalidad,
La base es el hecho de que cada persona le da rienda suelta a sus pasiones y busca satisfacer todos sus deseos. ¿Vale? Entonces, Mandeville, con esta visión que tiene específica de las pasiones, lanza una potente crítica contra otra idea de raigambre joveziano, que era la frugalidad. Por ejemplo, si nosotros contrastamos la visión de Mandeville en 1700 con la visión que nos va a presentar Weber en el siglo XIX, según la cual la base del capitalismo era la ética protestante del trabajo, de la administración, del cuidado de la riqueza. La visión de Mandeville es radicalmente distinta y entendemos por qué uno de los lectores, de los primeros lectores de Mandeville, maravillado por la fuerza que tiene su obra, al mismo tiempo se escandalizó por la crudeza que tenían sus ideas. Adam Smith, en la teoría de los sentimientos morales, considera que Mandeville forma parte de un sistema ético licencioso y perjudicial para la sociedad. Y sin embargo, Smith hará suya la idea de que los vicios privados hacen la riqueza pública, centrándose en específico en un vicio, llamémosle un vicio o una pasión concreta, que era el egoísmo. Pero ahí donde Mandeville, donde Adam Smith, digamos, quitaba algo de controversia al centrar su visión de la subjetividad en el egoísmo, Mandeville abría una y otra vez el abanico de las posibilidades, porque decía Mandeville, no nos mueve solamente el egoísmo, nos mueve también la lujuria, el deseo, la satisfacción sexual. Y hay un ejemplo que quiero compartir con ustedes que aparece en la fábula, que es el caso de los marineros que trabajaban en la industria mercante para la Compañía de las Indias Orientales, que me parece que resume muy bien el espíritu que Mandeville está tratando de promover. Él que era se percibía a sí mismo como un médico y reformador social. Esas eran las dos características que él mismo se atribuía. Y es este ejemplo, dice, permítanme leerles cómo lo presenta. Los holandeses generalmente se esfuerzan por promover entre sus súbditos la mayor frugalidad posible, no porque consideren esto una virtud, sino porque, como anteriormente he demostrado, así conviene a sus intereses. Pero a medida que estos cambian, alteran sus máximas, como lo demuestra claramente el siguiente ejemplo. Tan pronto como sus barcos regresan de las Indias Orientales, la compañía paga a los hombres y muchos de estos reciben la mayor parte de lo que ganaron durante 7 u 8 y algunas veces hasta 15 o 16 años. A esta pobre gente se le anima a gastar su dinero con toda la prodigalidad imaginable. Y teniendo en cuenta que la mayor parte de ellos eran réprobos cuando emprendieron el viaje y que bajo una estricta disciplina y una dieta miserable estuvieron todo ese tiempo ocupados en los más duros trabajos y en medio del peligro, nada más fácil que hacerles derrochadores tan prontos como se ven con dinero abundante. Todos despilfarran en vino, mujeres y música, tanto como pueden hacerlo gentes de sus gustos y educación. Y además se les consiente, con tal de que se abstengan de hacer maldades, parrandear y alborotar con más holgura de la que se acostumbra a permitir a otros. En algunas ciudades podréis verlos, acompañados de 3 o 4 mujeres licenciosas, pocos de ellos sobrios, recorrer con estruendo las calles a pleno día, escandalizando con una murga delante. Y si a su juicio el dinero no se les acaba con bastante rapidez con estos medios, buscarán otros y algunas veces hasta lo arrojan a puñados entre el populacho. En la mayor parte de ellos esta locura continúa hasta que no les queda nada, lo cual no tarda mucho tiempo, y por esta razón se les da el mote de lores de 6 semanas, y que es generalmente el tiempo en que la compañía tiene más barcos listos para zarpar, y en los que estos atolondrados miserables, ido su dinero, se ven obligados a sentar plaza otra vez. En sus horas libres ya tendrán ocasión de arrepentirse por sus tonterías. En esta estratagema se encierra una doble política. Primero, si estos marineros que se han acostumbrado a los climas calientes, el aire malsano y la comida insalubre fueran frugales y decidieran no salir del país, es decir, se guiaran por estos preceptos weberianos del siglo XIX, la compañía se vería obligada a emplear continuamente hombres nuevos, de los cuales, además de no ser tan idóneos en el oficio, apenas uno
de cada 2 podría vivir en algunos de estos sitios infernales de las Indias Orientales, lo que redundaría en un gran perjuicio, así como en un desengaño. Segundo, las crecidas sumas que así suelen distribuirse entre estos marineros vienen, gracias a sus malos manejos, a circular inmediatamente otra vez por todo el país, del que mediante tasas y otros impuestos la mayor parte vuelve pronto a ingresar en el tesoro público. Este ejemplo me parece que resume muy bien la idea que tiene Mandeville. Pensemos que es el inicio del capitalismo mercantil. Son las redes comerciales para que el consumo se establezca dentro de las sociedades occidentales. Entonces, Mandeville considera que ponerle limitaciones al deseo, al hecho de que una persona desee o le dé rienda suelta a sus pasiones, es éticamente perjudicial y económicamente ruinoso. Y comienza a trazar un puente entre lo que ocurre dentro de la conformación de los deseos de los individuos como si fuera eso la base de lo que posteriormente será la rentabilidad y la ganancia. Pero me parece que para entender a profundidad la propuesta de Mandeville, habría que hacer una lectura doble. Porque hay un doble juego entre la frugalidad económica y el ahorro, que es el sinónimo de la ruina, según Mandeville, y la apuesta en que la liberación de las pasiones entraña la riqueza y la prosperidad. Esta idea que consolida una nueva visión de la sociedad, opuesta, como ya les había señalado, a las tesis jovesianas, solo adquiere su verdadera dimensión cuando leemos la fábula a la luz del tratado que escribió Mandeville, de manera simultánea a sus múltiples ediciones de la redención de los bribones. Su ensayo médico, como él mismo lo señala, sobre la hipocondria, las pasiones y las enfermedades nerviosas, en donde continúan las reflexiones del panal rumoroso, pero ahora en un nivel subjetivo. Si la fábula de las abejas era una forma de introducirse en una nueva visión de la sociedad y la economía, lo que hará el tratado será tratar de llevar esas mismas tesis al nivel de la configuración subjetiva de cada individuo. El título original del ensayo era un tratado sobre las pasiones histéricas e hipocondríacas, y la primera formulación es de 1711. La primera formulación general de la fábula de las abejas, no el poema, sino el poema y sus añadidos, es de 1714, para que vean que hay una relación entre las dos obras. Por lo menos Mandeville estaba trabajando a dos manos. Aunque en su edición final el título tuvo una ligera sustitución. Ya en la edición de 1730 sustituye el término pasiones por enfermedades. Y la pregunta es, ¿por qué esta sustitución? ¿Qué relación hay entre las pasiones? Para Mandeville, para este reformador social que está tratando de pensar la liberación de las pasiones como la base de la riqueza de una nación, ¿qué relación hay o qué sentido tiene equiparar enfermedad y pasiones? En el vocabulario no me quise detener mucho en la riqueza que hay en la concepción filosófica, económica de la época en torno al término pasión, que en muchas ocasiones, y Mandeville no tiene el cuidado tampoco de señalarlo, en muchas ocasiones pasión es equivalente a deseo, claramente. En otras ocasiones, pasión también incluye otras manifestaciones del conatus o del deseo humano, pero los límites nunca son claros. Una de las aproximaciones específicas que hace Mandeville es esta sustitución. La pasión considerada como una posibilidad de enfermedad, pero la manera en la que Mandeville entiende cómo una pasión se puede convertir en una enfermedad es lo que me parece, para 1714, absolutamente delirante. Según Mandeville, la clave para entender esto está, al igual que en la fábula, y esto se los propongo yo, este es un concepto que les propongo yo, en la liberalización de las pasiones. Ya no solo la liberación, sino su liberalización. Los deseos, y esta es la tesis central del diálogo que está incluido en el Tratado sobre la Hipocondria, que los deseos que se contienen, y subrayo de nuevo, 1711, los deseos que se contienen enferman a los individuos, además de empobrecer a las naciones. Y su libre circulación, en el libro, esa liberación tiene lugar, y esto también es sorprendente, a través de la palabra. Incluso utiliza Mandeville en algún momento el significante de talking cure en 1711,
en la edición de 1730, para pensar que estas enfermedades hipocondríacas podrían resolverse a través o tramitarse a través de la palabra y del diálogo. De hecho, el tratado está expuesto como un diálogo. Y dice que de esa manera se podría curar la hipocondria, las enfermedades nerviosas e incluso alejar la miseria. Este paso que parece inofensivo para mí tiene hondísimas consecuencias, porque las obras de Mandeville proponen una inaudita sincronía entre el orden social y la configuración de la subjetividad, entre las bases de la riqueza de un país y el trasfondo psíquico de los individuos. Si este panal rumoroso, esta colmena de abejas viciosas, generan riqueza, entonces, dice Mandeville, solo si nuestros vicios privados ayudan a la riqueza pública, los vicios se convierten en virtudes. Pero algo similar ocurre en el Tratado sobre la Hipocondria. Nuestras pasiones, que no tienen nada de malo, dice Mandeville, el deseo y el desenfreno, solo cuando son reprimidas o contenidas o limitadas, Mandeville apela a la moralidad y la religiosidad, entonces se convierten en enfermedades. Entonces, la clave para entender cuándo la pasión se convierte en una enfermedad en la obra de Mandeville tiene que ver con la limitación a el proyecto mandevilliano de liberalizar las pasiones. Cuando las pasiones no son liberadas, no circulan libremente, y prefiero utilizar el término liberalizadas, porque nos permite hacer el engarce entre la dimensión subjetiva y el proyecto económico-político de Mandeville. Entonces, cuando las pasiones no son liberalizadas, no circulan y son contenidas o refrenadas, entonces, dice Mandeville, adviene la hipocondria y las enfermedades nerviosas. Subrayo, 1711, maravilloso que este hombre propusiera esto en esa época. La liberalización, por cierto, si ustedes buscan en la RAE, cómo la RAE de alguna manera nos define la liberalización, es interesante cómo lo define. Dice, la liberalización es hacer libre, no liberar, es hacer libre. No me voy a detener más en esto, pero me resulta particularmente interesante ese matiz específico, y por eso es que prefiero hablar de liberalización de las pasiones. Es económicamente provechosa y psíquicamente deseable. Si hacemos esta lectura cruzada entre la fábula y la hipocondria, el panal rumoroso y las enfermedades nerviosas, veremos que la imagen que emplea, a la que les hacía alusión hace unos minutos, en la fábula de las abejas, en la que un cuerpo que se colapsa cuando sus pasiones son refrenadas, ¿se acuerdan? Cuando Júpiter extirpa los vicios, dice Mandeville, es como si le hubieran quitado los huesos al cuerpo y se desploma. Tiene una pasmosa, esa metáfora, que es una metáfora del ámbito social, tiene una pasmosa actualidad y convierte a Mandeville en un inesperado antecedente, y esta es una tesis mía, de la economía psíquica freudiana. Ahora bien, el significante de economía psíquica, claro, Mandeville nunca lo formuló. No era un concepto en el cual él se centrara, por mucho que desplegara él el mecanismo que después nos permitiría explicar el funcionamiento, creo yo, de las sociedades, sobre todo de las sociedades neoliberales. No puedo, por motivos de tiempo y de espacio, detenerme mucho a explicar cómo es que se puede trazar un puente entre esta obra entre la fábula de las abejas de 1714 y el neoliberalismo tal y como se estableció a partir de la segunda mitad del siglo XX. No me puedo detener más, digamos, en ese punto, pero quiero hacer hincapié en que la obra de Mandeville, si pasó desapercibida durante buena parte de la modernidad. Tenemos un comentario elogioso, por ejemplo, de Marx en El Capital, quien defendía que era sorprendente la imaginación política y la argumentación de Mandeville. También Smith tiene algún comentario elogioso para inmediatamente reprobar su postura moral, porque recuerden que Smith ardía en conservadurismo, que es una cosa que casi siempre se soslaya en el caso de Adam Smith. La obra de Mandeville es un inesperado antecedente de preocupaciones ardientemente contemporáneas. Y que Mandeville propusiera
que canalizar las pasiones y deseos hacia los objetos de consumo, recuerden, estamos en el capitalismo mercantil, era la base de la rentabilidad y la ganancia en una sociedad mercantil. Es una conclusión brillante para 1711. Pero que intuyera además que la liberalización de las pasiones a nivel psíquico era fundamental para mantener en funcionamiento el orden productivo, es una tesis sorprendente. Y creo que esta tesis solamente podía haberla esbozado alguien que cumpliera con todas esas características que tenía Mandeville, quien se ganaba la vida como médico a pesar de que tenía una relación cercana con círculos intelectuales y filosóficos. Su profesión, y siempre lo reivindicó de esa manera, era la medicina. De alguna manera, Mandeville propone una correlación entre la economía mercantil y la economía psíquica, aunque tendremos que esperar hasta Freud para que cobre sentido hablar de la psique como un proceso, y en este caso, un proceso que funciona como una economía. ¿De acuerdo? Déjenme ver cómo voy de tiempo. Vale. Entonces, bueno, insisto, hay un desarrollo. Las tesis de Mandeville, aunque cayeron en el olvido entre el siglo XVIII y el siglo XIX, y podemos ver más su rabiosa actualidad en el siglo XX. Friedrich von Hayek fue uno de los que recuperaron el legado de Mandeville y lo consideró un antecedente fundamental en una Europa hecha trizas después de la Segunda Guerra Mundial, en donde tenían que reconfigurar cuál iba a ser el sistema económico-político que iba a imperar. De repente, de las ruinas de una Europa arrasada, resurge el nombre de Mandeville, y la fábula de las abejas se convierte poco a poco en un referente de algunos de los economistas y filósofos neoliberales más importantes de la tradición anglosajona. Pero en lugar de rastrear ese camino, ese resurgimiento en la tradición anglosajona, quiero trazar una línea de investigación o trazar una línea de lectura a partir de la concepción específica que hace Freud de lo que es la economía psíquica. ¿De acuerdo? Porque ya le he atribuido yo en unas láminas anteriores a Mandeville este significante, el que él pudo comprender o pudo promover una sincronía entre la economía mercantil, la economía del mercado, y la economía psíquica, a pesar de que él nunca utilizó esos términos. Y si nosotros nos zambullimos en la obra de Freud, veremos que tampoco Freud desarrolló cuidadosamente el concepto de economía psíquica, o al menos que no se convirtió en una preocupación como lo fue, por ejemplo, su análisis sobre el deseo, sobre la pulsión. Es una de esas tópicas que analiza. No me voy a detener en la explicación tampoco a profundidad de cómo está organizada el aparato psíquico freudiano, pero me interesa para esta exposición destacar que ese concepto, el concepto de la economía psíquica, juega un papel fundamental dentro del proyecto de la metapsicología freudiana. Y aquí es donde cobran otra vez relevancia Mandeville, pero no en el ámbito de la economía, como ocurre, como les he hecho mención ahorita, sino en el ámbito de la economía de la psique. Creo que para comprender qué quería decir Freud o a qué se refería Freud al pensar en los albores del siglo XX a la psique como una economía, tenemos que recuperar el término o la acepción griega del término oikonomía. Freud no estaba pensemos que Freud le toca históricamente un momento particularmente álgido y de transformación del sistema económico capitalista, pero lo que le interesa a Freud no es pensar ese vocabulario de la economía, ni estas alusiones a la economía. Un vocabulario, y tampoco me puedo detener en esto, lo siento, un vocabulario que desde el siglo XVIII comienza a impregnar cada vez más la manera en la que las personas se refieren a sus afectos y sus emociones, el vocabulario económico. No me detendré más en eso, pero bueno, quería también subrayarlo. Cuando Freud habla de economía, debemos pensar o debemos entender que hace referencia a la oikonomía. Es una forma de administración de la energía libidinal en el aparato psíquico. Eso es para Freud la economía psíquica. Nuestro aparato psíquico está configurado, entre muchas otras cosas, por una energía libidinal, y esa energía puede dar o puede organizarse de una manera
que permita que el individuo o que la subjetividad funcione, por decirlo de alguna manera, o también puede llevar a un colapso a la propia subjetividad, como es en la compulsión a la repetición que analizará Freud en una obra en específico, a la que voy a hacer ahora alusión. Entonces, en la economía psíquica para Freud y todo el vocabulario que implica la Besetzen, la Besetzung, que malamente se traduce como catexis, le permite a Freud comprender todo el funcionamiento del aparato psíquico, como lo señalaba aquí en una lámina anterior, como un proceso en el que intervienen, y la visión que tiene Freud de la psique es bastante compleja, en el que interviene una relación con el exterior, con el principio de realidad, que está expuesta en su obra metapsicológica más importante, que es Más allá del principio del placer. Que Freud plantee, aparece también la visión, la tópica económica en otros textos, pero me interesa en particular lo que dice en Más allá del principio del placer, porque lo que se está discutiendo es algo que va a ser muy importante para Mandeville. ¿Cuál es la naturaleza del placer? ¿Qué es lo que guía a los individuos en la vida? Entonces Freud pensaba, y aquí también lo lamento tener que estar haciendo estas precisiones de que no me puedo detener, pero no los quiero abrumar tampoco con información. Freud, si leemos con atención Más allá del principio del placer, veremos que Freud nos está haciendo una trampa todo el tiempo. Nos quiere convencer de que no hay nada más allá del principio del placer. Pero su reiteración, su insistencia en tratar de defender esa tesis, a pesar de que una y otra vez surgen contraejemplos que demuestran que la búsqueda del placer, tal y como él la ha entendido desde su principio económico, que es la disminución de la tensión dentro del aparato psíquico, no se sostiene. ¿Hay algo que surge más allá del principio del placer? Bueno, ahora lo puedo decir porque José estará bastante más familiarizado, es eso que Lacan llamará goce, se encuentra más allá del principio del placer. Pero Freud, bueno, aquí habrá una tensión en Freud, una tensión que tendremos que esperar hasta el problema económico del masoquismo para que Freud reconozca que tal vez el placer es algo más que la relajación de la tensión en el cuerpo y que existe el placer displacentero o el placer que es un aumento de la tensión. Pero bueno, lo interesante en este caso es que Freud, para pensar la naturaleza del placer y cómo es que los individuos son movidos por su deseo, plantea un punto de vista económico y nos presenta la psique como una administración o una economía de eso que Mandeville le llamaba pasiones y que Freud le va a llamar pulsiones. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vemos en Freud, a diferencia de Mandeville, es una tensión. Ahí donde Mandeville afirma que debe haber una sincronía entre el funcionamiento de la economía psíquica y la economía mercantil, Freud lo que encuentra es una tensión insuperable. Hay una incomodidad. Si nosotros nos atenemos a lo que plantea en Más allá del principio del placer, recuerden ustedes que el placer, para empezar, dice Freud, hay un principio que lo regula. Es decir, si algo tiene el carácter de ser un principio, es que su aplicación tiene tendencialmente un carácter universal. Y lo que ocurre en Más allá del principio del placer es que se da cuenta de que hay un montón de contraejemplos que contravienen al principio del placer. Pero nos dice algo más Freud. El principio del placer se prolonga a través del principio de realidad. Es decir, hay una cierta visión del placer y de la realidad que abonaría a la tesis mandevilliana de que nosotros buscamos la satisfacción de nuestras pasiones y eso redunda en el beneficio de la mayoría. Sin embargo, también ese mismo Freud que afirma que el placer se prolonga en el principio de realidad y que eso nos pone un límite, es decir, que nuestra economía psíquica está configurada a partir de la economía y de la realidad y de todo el contenido simbólico que nos rodea, ese mismo Freud también nos ha dicho que existe en el corazón de la subjetividad un malestar. Es decir, si por un lado hay una relación
casi armoniosa entre el aparato psíquico y el principio de realidad y del placer. Por otro lado, Freud mismo nos dice que lo que hay dentro del aparato psíquico es una brutal tensión entre las aspiraciones a realizar nuestro deseo y las limitaciones que impone la vida en sociedad. Pero el término que utiliza Freud, y vuelve de nuevo, de alguna manera, el vocabulario médico, es el término Unbehagen, que, por ejemplo, en francés está, me parece a mí, muy mal traducido como maladie, y que creo yo que la traducción al español es la más adecuada. Creo que Unbehagen se puede entender mucho mejor si lo entendemos como un malestar, porque malestar es un concepto límite, ¿de acuerdo? No patologiza nuestra relación con la cultura, pero da a entender que hay una tensión, tal y como lo he venido desarrollando aquí, entre el aparato, entre la economía del aparato psíquico y la economía mercantil. Entonces, dice Freud, ese malestar es insuperable. Lo que nos define como sujetos es que siempre se genera esa tensión. Si no hubiera una tensión, si nosotros nos sincronizáramos perfectamente con el principio de realidad y con la realidad simbólica que nos rodea, entonces lo que entraría en crisis sería la particularidad misma de nuestra subjetividad. Que eso será lo que entre en crisis después. Pero bueno, por ahora vamos paso a paso. Entonces, nos encontramos con dos visiones que aparentemente comparten muchas cosas. La primera de ellas, la tesis de que la liberación en el caso de Mandeville, la liberación de las pasiones genera el bienestar en el cuerpo, tanto social como individual, eso Mandeville. Y por otro lado, Freud sostiene que la represión de la pulsión y la represión del deseo también puede enfermar a los individuos. Es decir, hay puntos en que conectan la visión de Mandeville con la visión freudiana, pero el punto más importante, ahí donde Mandeville dice, la base de la riqueza es que la economía psíquica alimenta la economía capitalista. En ese punto se abre un abismo entre Freud y Mandeville, porque Freud justo defiende la tesis opuesta. La economía de la psique, tal y como la entiende Freud ya en el siglo XX, no es una economía que se sincronice con los valores, los ritmos y las necesidades de la economía que configura el espacio social. En este caso, y en el caso, sobre todo a partir del siglo XVIII, esa economía, esa forma en la que se administra y se configura el espacio social es a través del capitalismo. Entonces, Freud es un defensor de la tensión en el centro de la subjetividad. Y esta lectura para mí está, llegar a este punto, ver cómo Mandeville nos propone en un primer acercamiento, pensar esta tesis fascinante de que la economía psíquica, de que los vicios privados hacen la riqueza pública, es decir, lo que ocurre al interior de la vida, de la economía psíquica de un individuo, tiene una injerencia directa en la economía mercantil, en la economía capitalista, y que se espera dentro del dispositivo capitalista que haya una injerencia directa en la economía psíquica de los individuos. Ahí tenemos que esperar, cuando en Mandeville el proyecto de liberar y liberalizar las pasiones es refrescante, vamos a ser francos. En su época es un proyecto sumamente estimulante, porque Mandeville escribe en un momento en el que, como les decía, las disputas de orden teológico y filosófico apostaban más por que la vida en sociedad requería una moral fuerte, una limitación de los individuos, la contención de sus placeres y de sus pasiones, la defensa en el ámbito político de la monarquía absoluta o del poder absoluto, en algunos casos de una especie de monarquía parlamentaria, pero siempre que el poder político tenía que recortar las pretensiones de esta ibris de los individuos. En el caso de Mandeville, que nos proponga justo que para que nuestras sociedades prosperen y para que el cuerpo social se mantenga cohesionado, no tenemos por qué reprimir nuestros deseos y nuestras pasiones, sino liberarlos. Era muy emancipador y muy sorprendente esa tesis en el siglo XVIII. Pero ya en el siglo XX encontramos en Freud
en la obra de Freud que ese proyecto de liberalización de las pasiones ha arrojado como uno de sus efectos un malestar. Y es lo que encuentra Freud a principios del siglo XX. El proyecto capitalista de la economía psíquica incluye en su seno un malestar. Y ese malestar es la disonancia perpetua que existe entre la economía subjetiva, la economía psíquica de la subjetividad y la economía mercantil. Me detengo en la mercantil para no pensar en la economía de mercados posterior del proyecto neoliberal de la segunda mitad del siglo XX. Y, digamos, para concluir, porque ya veo que tengo el tiempo un poco encima, Mandeville aspiraba a una sincronización de ambas economías. Creo yo que ese es el germen del proyecto capitalista. Se encuentra, hay muchas formas de entender el capitalismo, pero me parece que uno de los del germen en la investigación que yo estoy haciendo y que me interesa en particular y que nos convoca ahora, creo que parte del germen de la relación que hay entre el dispositivo productivo del capitalismo y la configuración de la economía psíquica tiene que ver con esta pretensión de sincronizar ambas economías, la mercantil y la psíquica. Y en el caso de Mandeville, su apuesta por liberar o liberalizar las pasiones tiene un problema, que en realidad la economía psíquica no está abocada a la productividad o la riqueza, es mucho más compleja. Basta leer más allá del principio del placer con cuidado para ver que no es la finalidad última de la economía psíquica, como sí es de la economía mercantil, la productividad, la acumulación. No va por ahí. De hecho, y eso no lo trabajaré ahora, lo que presenta Freud, me parece que para entender mejor la particularidad de la economía psíquica freudiana, habría que leer a Freud a través de los ojos de Bataille para entender que hay algo en la noción de pérdida que es mucho más importante en la economía psíquica y que haría saltar por los aires la economía productiva que nos propone Mandeville. La economía psíquica freudiana arroja una luz interna en el fundamento de la economía psíquica del capitalismo porque muestra que hay una disparidad, una tensión insuperable que define la subjetividad y el intento por suprimir, esta será una parte del malestar de nuestra época, el intento por suprimir esa diferencia entre la economía de la psique y la economía mercantil. Especialmente, aquí lo subrayo, en las sociedades neoliberales de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, y eso nos conduce al recrudecimiento de malestares en el marco de sociedades en las que la explotación de la economía psíquica opera como fundamento de la rentabilidad y la ganancia, que es como funciona en nuestra época. Y bueno, he tenido que pasar así de manera muy atropellada por las ideas para tratar de darle una congruencia. En realidad, el puente que propongo para leer a la cercanía a Freud y a Mandeville tiene muchos más matices, pero por motivos de tiempo no lo puedo hacer. Y acá se los señalaba, forma parte de un proyecto específico que yo tengo y de un libro que acabo de publicar, y solamente puedo hacer un primer acercamiento aquí en el tiempo que tenemos para compartirles un poco cómo es que estoy trazando la línea para llegar posteriormente a analizar lo que será el ámbito de la configuración psíquica en específico dentro de las sociedades neoliberales. Este es, digamos, el preludio que conduce a un análisis mucho más cuidadoso de uno de los efectos, para mí, más que en mi investigación son más importantes, que es la apatía hiperactiva, algo que yo llamo la apatía hiperactiva, como efecto de esta sorprendente idea que tuvo Mandeville en el siglo XVIII. Y bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes.